Hola, abducidos, ¿todo bien con ustedes? Miren, estoy empezando el episodio de hoy de una manera un poco diferente a lo habitual, ¿verdad? Porque la historia es bastante compleja, ¿saben? Una joven de 20 años perdió la vida en febrero de 2013 y, incluso con 3 condenados por el crimen, la historia sigue muy viva. Cómo sucedió todo todavía es nebuloso y está lleno de interrogantes, al punto de levantar sospechas incluso sobre las autoridades que investigaron el caso. ¿Será que todos los condenados son realmente culpables? ¿Será que alguien no pagó por el crimen mientras que alguien pagó de más? Bueno, esa es una de las respuestas que vamos a intentar encontrar en el episodio de hoy. Yo soy Marcos Campos. Sean todos muy bienvenidos. Cada semana aquí hay episodios nuevos. Si te interesan los crímenes reales y misterios, suscríbete y sigue el canal. Únete a nuestro club de miembros si puedes. Si no puedes, no pasa nada, solo quédate con nosotros hasta el final del episodio. Dale like y deja un comentario, aunque sea un emoji, eso ya ayuda muchísimo con el engagement. Miren amigos, dividí el episodio en segmentos, en partes. Entonces vamos a empezar presentando a los personajes para ti y después la cronología de los hechos, de acuerdo con algunas líneas de investigación, con algunos testimonios. De hecho es eso, entonces. Avisos dados, vamos a los hechos. Nelly Karina, del Pozo Mosqueira, nació en Quito, Ecuador, el 14 de octubre de 1993. Ella era la hija menor de María Teresa Mosqueira y tenía como hermanos a María Cristina, Eric y Milton. Su padre falleció cuando ella aún era una bebé de 11 meses y eso hizo que la niña siempre estuviera muy cercana a su madre, María. La madre trabajaba como maestra en la escuela Manuelita Sáez, escuela donde Karina fue alumna. Durante la preparatoria, Karina era muy extrovertida y sociable. En la escuela, ella conoció a Alejandra Orreda, un año menor que ella, y ahí descubrió que Alejandra vivía a solo 2 cuadras de su casa. Ambas empezaron a ir juntas a la escuela y se volvieron grandes amigas, uña y carne. Después de clases, ambas siempre encontraban cómo platicar, aunque solo fuera por teléfono. Las amigas fueron seleccionadas para el equipo de básquetbol y practicaban en la escuela y en las calles donde vivían. Y con el paso del tiempo, formaron el primer equipo de chicas del barrio, y para promoverlo, repartieron volantes por todas partes. Se hicieron muy conocidas en la región, amigas de la mayoría de los jóvenes y pasaban tardes conversando, todos reunidos, muy de barrio, amistoso. Bueno, crecieron siendo amigas de todos ahí en el barrio. Y esa amistad parece haberse fortalecido hasta el inicio de su vida adulta. Quienes conocían a Karina en esa época decían que era muy alegre, una persona contagiosa, con un gran sentido del humor. Pero en 2009 algo muy malo le sucedería a Karina, y eso la afectaría de una manera muy importante, muy severa. Su mamá enfermó de cáncer y después de algunos meses falleció. Karina tenía apenas 16 años y ahora vivía solo con su hermano, Milton, que no era mucho mayor que ella. Después de que la mamá de Karina falleció, ella dejó de ser esa joven alegre que todos solían ver y sentir. Ahora estaba constantemente triste, desencantada incluso con la vida y llegó a empezar a cuestionar su fe. Alejandra, esa amiga suya, como la buena amiga que era, siempre estaba al lado de Karina. Y habló con sus padres, los padres de Alejandra, sobre todo lo que estaba pasando en la vida de su amiga. Fue entonces cuando decidieron ofrecerle a la chica vivir con ellos, al menos hasta que alcanzara la mayoría de edad. Karina se puso muy feliz con esa invitación, pero al mismo tiempo no quería dejar a su hermano, Milton, viviendo solo, así que terminó rechazando la oferta. Eran 2 jóvenes solos en el mundo por primera vez, y pronto tuvieron que preocuparse por los gastos del hogar. Así que Karina empezó a hacer trabajos ocasionales y servicios de freelance. Pero a pesar de la tristeza que sentía y de haber cambiado un poco su comportamiento, ella mantuvo el sentido de responsabilidad. Con ese sentido de responsabilidad, ella lograba cubrir los gastos de la casa. Ella y su hermano notaban que seguía siendo extrovertida y comunicativa cuando era necesario, lo que le permitía conseguir trabajos como promotora de ventas o modelo en eventos. Pero claro, con todo ese estrés interno por el que estaba pasando, dudas y ansiedades de un inicio repentino de la vida adulta, terminó dejando los estudios de lado.
Y básicamente esa es la biografía de nuestra personaje central del episodio de hoy. Ahora vamos a conocer un poco de David. En esa misma época en que todo esto le pasaba a Karina, conoció a un tipo llamado Giovanni David Piña Bueno, conocido por todos ahí simplemente como David. En ese entonces, con 19 años, él era uno de los 4 hijos de la pareja Patricia Bueno y Eduardo Piña. David ya trabajaba como diseñador gráfico y era campeón en artes marciales mixtas, el famoso artes marciales mixtas. Él era fuerte, tatuado y tenía un estilo de vestir que la gente consideraba un poco peculiar, que para algunos resultaba intimidante. Estoy dando estos detalles porque después todo tendrá sentido durante las investigaciones del caso, ¿de acuerdo? Muchos pensaban incluso que él era miembro de alguna pandilla, pero en realidad era conocido por ser un tipo tranquilo, introvertido, que solo cambiaba cuando era necesario. Él percibía si algo le ocurría a alguien importante para él y cambiaba su actitud, para proteger a esas personas, a sus amigos, en fin. Y eso incluso pasó una vez con una exnovia de él. Un hombre empezó a coquetear con ella y él tuvo que actuar para defender a la exnovia. Entonces, cuando conoció a Karina, tuvieron algunas citas, pero no llegó a pasar nada de noviazgo. Y así los dos se separaron con el tiempo sin dramas ni peleas. Simplemente entendieron que no se gustaban lo suficiente como para empezar una relación más seria. Entonces se quedaron como amigos, y el tiempo fue pasando, y hasta se veían rara vez. Karina estaba enfocada en mejorar su situación económica, buscaba trabajos y dejaba copias de su currículum en todos los lugares posibles. Y fue en una de esas búsquedas que conoció a María Cecilia Rivera Ortiz, o simplemente Cecilia, otra chica de su edad. No eran muy cercanas, pero como tenían varios conocidos en común, empezaron a buscar trabajo juntas. En cuanto a Juan Pablo, otro personaje, fue Cecilia quien se lo presentó a Karina. De inmediato, ella sintió cierta afinidad por ese chico. Sin embargo, él no mostró interés en ella, al menos no un interés amoroso. Bueno, el siguiente personaje de esta historia real es José Sevilla, y fue Juan Pablo quien terminó presentándole a Karina, que era su amigo. José Antonio Sevilla Freire era un joven de 21 años de edad, que aún vivía con su madre en la ciudad de Rumiñahui. Y gracias a la situación económica favorable de la familia, el estilo de vida de este joven era bastante relajado, digamos, o para decirlo exactamente, muy fiestero. Más tarde, José se unió a Karina y a Cecilia como promotor de eventos. Sin embargo, pronto las chicas escucharon rumores ahí en los círculos que frecuentaban de que él era vendedor de drogas. Y las señales de alerta empezaron a encenderse en la cabeza de las chicas, especialmente en la de Karina. Karina inmediatamente sintió antipatía por ese chico y quería alejarse de él. Pero ellos estaban en el mismo círculo de amistades, así que no era, digamos, tan sencillo. Sabemos, ¿verdad? Hablando así, en teoría es muy fácil, ¿no? Voy a simplemente borrar, pero cuando estás ahí en esa situación social, resulta que no es tan sencillo. Dejar de convivir así, de la noche a la mañana, con una persona que forma parte de tu círculo, ¿verdad? Y para empeorar todo, amigos, Karina descubrió, o mejor dicho, notó, que ese José Sevilla se volvía violento cada vez que consumía bebidas alcohólicas. Más de la cuenta, ¿sabes? Y él solía meterse en peleas, también en clubes nocturnos. En esas peleas, casi siempre, él estaba con su mejor amigo, Manuel Gustavo Salazar Gómez, un año menor que él. Conozcamos un poco de Manuel. Manuel Salazar estudiaba en la Universidad San Francisco de Quito y vivía en el barrio El Dorado, en el centro de la ciudad. Sin embargo, era común que pasara más tiempo en la casa de José que en su propia casa. Como ya dije, todas las personas que he presentado hasta ahora frecuentaban casi los mismos lugares, los mismos círculos sociales. Aunque Karina no conocía bien a Manuel y José, sabía que ellos no eran muy gran cosa, no eran muy confiables. O sea, amigos, todos los personajes de la historia hasta ahora han sido los que les presenté. Ahora vamos a la segunda parte de la trama, pero quería enfatizar que todos ellos eran muy jóvenes.
Karina, tranquila, vive con su hermano. Ha tenido grandes pérdidas, ¿no? Su madre, el padre, al vivir solo con su hermano, tuvo que asumir la vida adulta de forma repentina. Aún así, seguía enfocado y lúcido, pero no logró desvincularse de ese círculo social en el que casi por casualidad se vio involucrada. Y ahí está uno de los eslabones de la cadena de la trama que vamos a conocer a partir de ahora. Bueno amigos, a pesar de muchas dificultades, Karina logró terminar la preparatoria de forma semipresencial. Ella quería seguir estudiando para lograr una vida más segura y estable económicamente. Sin embargo, ella sabía que con sus ingresos limitados como eran, sería imposible pagar una carrera universitaria. Y para seguir estudiando, ella sabía que necesitaba un empleo fijo. Ya no podía seguir viviendo como promotora de eventos freelance. Tenía que conseguir un empleo y tenía que ser pronto. Mientras tanto, David, amigo de Karina, también tenía problemas en 2012. Su mamá tenía cáncer terminal y para costear sus medicamentos, él decidió dar clases de artes marciales mixtas. Él empezó a enseñar las técnicas marciales a José Sevilla, quien iba al entrenamiento acompañado de Manuel. Así es, los dos casi siempre estaban juntos, Manuel y José. Manuel también mostró cierto interés en aprender artes marciales mixtas, pero David no creyó mucho que él realmente tendría el compromiso necesario para esa actividad física. Fue que, un día, después de una clase, David comentó que necesitaba llevar a su entonces novia, María, a su casa. De repente, Manuel, quizás para agradar al profesor, ofreció su auto a David para llevar a su novia y él aceptó. Y no fue que David, que ya tenía muchos problemas personales por la enfermedad de su mamá, volcó el carro de Manuel. Nadie salió gravemente herido en el accidente, pero el carro prácticamente se deshizo. David llamó de inmediato a Manuel, quien, pese a la situación, se mostró tranquilo y le restó importancia. David no podía creer que, incluso después del accidente, todavía le quedaba un poco de suerte. O tal vez no, como veremos. Y así fueron fortaleciendo los lazos de amistad y confianza. ¿Será que Manuel fue realmente un tipo así, súper amable, buena onda? Al fin y al cabo, el amigo perdió totalmente su coche, pero seguía vivo. Bueno, no pasó nada. Vamos a ver los próximos capítulos. Martes 19 de febrero de 2013. Karina le dijo a su hermano, Milton, que iría al Ministerio de Relaciones Laborales para arreglar los trámites de su último empleo. Y después iba a entregar algunos currículums con Cecilia porque no quería perder tiempo desempleada. Ese día, ella llevaba una chaqueta negra, una blusa de cuero marrón, shorts verdes y un collar en el que llevaba un búho metálico, un dije de búho metálico. Fue la última vez que Milton, el hermano de Karina, la vio con vida. Después de entregar los currículums, las jóvenes decidieron aprovechar un poco el resto de la tarde y fueron a un bar a hacer un happy hour, como la mayoría de los jóvenes hace. Empezaron a conversar entre ellos por mensajes y pronto otros amigos, otros integrantes de ese grupo, fueron llamados para allá. Todos, menos David. David había ido al taller mecánico para saber los daños del auto que había volcado de Manuel, y fue ahí donde le informaron que el auto de Manuel realmente ya no tenía arreglo, pérdida total. Entonces David habló con Manuel, quien una vez más le dijo que no se preocupara, que todo estaba bien y que fuera allá, para encontrarlos en el barcito para despejarse un poco y divertirse, y David aceptó. Juan Pablo convenció a todos de ir a disfrutar el resto de la noche en su casa, en su departamento, y en el camino compraron más bebidas, vodka y otras cosas, y fueron a la casa de ese chico. No era muy tarde, pero Karina ya quería irse en ese momento. Sin embargo, la convencieron de quedarse un poco más, porque Juan le aseguró que más tarde llevaría a todos a sus casas. Y la noche, entonces, se fue prolongando y ellos cada vez más alcoholizados. David llegó más tarde a la fiesta porque después del taller fue a visitar a su mamá para saber cómo estaba. Hacía tiempo que él no veía a Karina, así que se quedaron juntos ahí, conversando bastante tiempo. Y otra persona que llegó a esa fiesta después fue otro personaje de nuestra historia. Su nombre es Nicolás León, amigo de Juan Pablo y exnovio de Cecilia. Por lo visto estaba siendo una noche bastante animada, digamos.
Karina le mandó un mensaje de texto a su hermano, diciéndole que todo estaba bien, que no tenía que preocuparse, que ella estaba ahí con los amigos, y detalló a todos los que estaban con ella. Entre todas esas personas que estaban ahí en esa fiestecita, el único que todavía estaba sobrio era David, porque él tenía ese estilo de vida de deportista, ¿verdad? Él era profesor de artes marciales mixtas y no quería consumir bebidas alcohólicas, pero terminó siendo convencido por la insistencia de una de las personas ahí. Y entonces él empezó a beber también. Hacía 18 meses que David no consumía alcohol, y entonces el alcohol le hizo efecto más rápido a él. En poco tiempo, él ya estaba completamente ebrio. Durante la fiesta, a cada rato Karina, José y Cecilia bajaban al estacionamiento del departamento para fumar, porque Juan no permitía que fumaran en su departamento. Claro que por esas desapariciones, digamos, los demás amigos empezaron a sospechar que la pareja no bajaba solo para fumar, pero que estaba pasando algo ahí, algún tipo de relación más íntima entre ellos. La gente estaba tan alcoholizada. Pero, aparentemente, quien estaba en peor estado a esas alturas de la fiesta era David, que apenas podía mantenerse despierto. Entonces, alrededor de las 2 de la mañana, cuando la gente ya había sobrepasado todos los límites de la sobriedad, Manuel se ofreció para llevar a todos a sus respectivas casas. Un eslabón más, ¿verdad? Al salir de la casa, todos iban muy ebrios. ¿Quién va a manejar, verdad? En todo ese embrollo, todos aceptaron sin entender realmente lo que estaba pasando, porque como dije, estaban bien borrachos. Y miren, amigos, todo esto que les estoy contando está basado en los testimonios de los involucrados en el caso, ¿de acuerdo? La parte que sigue está basada, además de esos testimonios, también en pruebas del expediente del proceso y en los registros del sistema de posicionamiento global del carro de Manuel. Cecilia fue la primera en quedarse en casa e incluso invitó a Karina a bajar con ella, quizá para quedarse. Pero la amiga prefirió irse a su casa. Entonces Karina aprovechó ese momento en que el carro se detuvo para pedirle a Manuel que dejara primero a ella en su casa y luego a los demás. Pero Manuel le explicó a Karina que eso quedaría un poco fuera de camino, ¿verdad? Fuera de la ruta que planeaba hasta la casa de ella, para luego regresar y dejar a los demás. Entonces él siguió la ruta que tenía en mente, y así, más o menos en 15 minutos, Manuel dejó a Nicolás en su casa, Manuel y su copiloto y mejor amigo, José. ¿Recuerdas a los dos? Siempre juntos, ¿no? Decidieron que era momento de dejar a David, quien supuestamente dormía en el asiento trasero junto a Karina, que también estaría dormida. Pongan mucha atención en esta parte. Manuel apenas estacionó el carro frente a la casa de David, y él salió del carro sin decir nada y como que entró a la casa. Eso basado en los testimonios, ¿de acuerdo? Muy bien. En el celular de David hay el registro de una llamada de su novia. Eso fue alrededor de las 3 de la madrugada. Ahora, en el carro, estaban solo los dos amigos, Manuel y José, y Karina, que como dije, dormía en el asiento trasero. Como dije, ¿no? Como ellos dijeron en sus declaraciones. El carro fue hasta un barrio rural conocido como Llanotico, en el noroeste de la ciudad de Quito. Bueno, los dos entonces sacaron a Karina del carro y la llevaron hasta una zona más aislada, en una barranca, ahí en medio del monte. Ahí abusaron de la joven y al final le golpearon la cabeza hasta que perdió la vida. Cubrieron el cuerpo de la joven con ramas y hojas y se marcharon. Manuel, por alguna razón nunca explicada, se quedó con el teléfono de Karina. La mañana del 20 de febrero de 2013, Milton, hermano de Karina, notó que ella no había vuelto a casa. Claro, entonces intentó contactarla, pero sin éxito. Milton conocía muy bien a su hermana y sabía que algo andaba mal, muy mal, porque ella era una persona confiable y responsable. Ella no simplemente desaparecería sin dar ninguna señal de vida, sin decir lo que estaba pasando. Entonces, intentó ponerse en contacto con los amigos que estuvieron con ella la noche anterior, pero no logró descubrir nada. Al día siguiente, Milton reportó la desaparición de su hermana. Como mencioné al inicio, Karina era muy querida por quienes la conocían. Pronto la noticia se difundió y la gente inició una gran campaña con carteles y en redes sociales diciendo: «Ayúdenos a encontrarla, vamos a encontrar a Karina». A partir de ese momento, entonces, comenzaría una investigación oficial.
y era Vicente Reynoso quien iba a dirigir esa investigación del hasta entonces caso de desaparición. Vicente Reynoso, ante la presión social, pronto buscó una solución para ese caso. Primero citó a quienes estuvieron con Karina en su última noche y cuyo paradero se conocía. Cecilia y Nicolás alegaron no saber qué podría haberle pasado a su amiga, ya que fueron los primeros en bajarse del auto, no en esa ruta de aventones. Después, Manuel y José contaron una historia extraña, pero parecida. Ellos dijeron que la última vez que vieron a Karina fue cuando ella les pidió que detuvieran el auto para bajarse. Así, ella se subió a un taxi en una parte de la zona norte de la ciudad. El último en declarar fue David. Él alegó que no se acordaba de nada porque había bebido demasiado y su memoria simplemente se había borrado. Poco después, él cambió su versión, error que le costó caro. Bajo la presión de las autoridades, David confirmó la versión de los otros dos jóvenes sobre ese supuesto taxi. Ahora, eran 3 personas con la misma historia del taxi. Una historia que, de cierto modo, era coherente, ¿no? Pero que se vino abajo en cuanto las autoridades revisaron el sistema de posicionamiento global del vehículo de Manuel. Se comprobó el recorrido real y no era el que indicaron Manuel y José, ni tampoco David. Ahora ya no era así. Los investigadores entonces revisaron el camino marcado por el sistema de posicionamiento global y terminaron ahí, en Llanotico, ese lugar donde supuestamente habrían llevado a la chica, abusado de ella y le habrían quitado la vida. Como ahí el sistema de posicionamiento global marcaba que se habían detenido por bastante tiempo antes de irse a casa, las autoridades empezaron a inspeccionar el área con más cuidado. Era el 27 de febrero de 2013, 7 días después de la desaparición, cuando los agentes Julián Salgueiro y Miguel Salas de la unidad antisecuestro entraron en un camino de piedra hasta llegar a un mirador rodeado de eucaliptos. En ese lugar, los agentes hallaron colgado de una rama un dije de búho que pertenecía a Karina. Y eso, claro, era una señal evidente de que algo estaba escondido por ahí, ¿verdad? Y mira que ni siquiera fue difícil encontrar el cuerpo, ¿eh? Ya en descomposición, el de Karina abandonado ahí en un barranco a poco más de 1 metro de ese dije. Ahí mismo encontraron los restos mortales de Karina cubiertos por ramas y hojas. Ella falleció el mismo día de su desaparición. Tenía fracturas en varios huesos de la base del cráneo. Las uñas estaban rojas y llenas de suciedad. Y, después de analizar el cuerpo, los síntomas eran de muerte por hemorragia cerebral, debido al grave traumatismo craneoencefálico causado por pedradas, además de que fue estrangulada. El análisis forense posterior determinó que la joven murió debido a más de 25 golpes en la cabeza que causaron múltiples fracturas. El ataque fue brutal. Y además también se encontraron señales de abuso sexual. Entonces, se emitieron órdenes de arresto para los 5 jóvenes que estuvieron con Karina el día de su desaparición. Y de ese grupito de la fiesta, solo Juan Pablo no entró en la investigación, porque nada demostraba que él hubiera participado en algún tipo de premeditación para el crimen. El caso tomó gran proporción, ¿verdad? A nivel nacional se hizo conocido. Esa noche, el ministro del Interior, José Serrano, aclaró lo que sabía hasta entonces sobre el caso. En cuestión de horas, muchos ecuatorianos salieron a las calles para exigir justicia. Las voces se alzaron. Mientras se llevaba a cabo el velorio, las autoridades arrestaron a Cecilia, Nicolás, José Manuel y David. Los 5 fueron acusados como presuntos autores de homicidio doloso premeditado. Familiares, abogados, artistas, políticos, académicos y activistas presentaron la iniciativa ciudadana Karina del Pozo en la Asamblea Nacional. Se trataba de una carta pública dirigida al entonces presidente del Legislativo, Fernando Cordeiro, en la cual pedían que se incluyera el feminicidio como delito, entendido como el asesinato doloso de una mujer por el hecho de ser mujer. Esa iniciativa también exigía el aumento de las penas y 35 años de prisión para el feminicidio. A Gina Godoy, entonces vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, recordó que organizaciones y grupos luchaban desde hace años para condenar judicialmente los asesinatos de mujeres por razón de su género. La muerte violenta de Karina impulsó la creación del Código Penal, vigente desde abril de 2014, que incluye el artículo 141 sobre feminicidio como delito. En una entrevista, la exdiputada Gina dijo lo siguiente: el asesinato de Karina contribuyó a que los ciudadanos entendieran por lo que luchábamos. No es que ella solo apareció muerta,
Ella fue violada, abusada, herida y asesinada de forma extremadamente cruel, estando en una condición de absoluta desventaja. Y ella finalizó diciendo que la cobertura mediática del caso nunca abrió espacio para conocer la historia de Karina, para saber qué hacía o qué le gustaba. Tras ser asesinada, la condenaron públicamente por su belleza, por ser modelo y mujer. El trato dado por los medios afectó profundamente a su familia y conocidos. La académica, escritora y periodista Cristina Burneu, profesora universitaria en Quito en 2013, recuerda que sus alumnos eran amigos de Karina del Pozo. Y así nació la columna La Palabra, una columna de opinión que ella construyó con ellos y que desenmascaró una visión discriminatoria y misógina que condenó por salir sola, por exagerar con las bebidas, por salir con cualquier persona. La gran amiga de Karina, Alejandra, de quien hablé al principio del episodio, vive como si el tiempo no hubiera pasado para ella, como si hubiera ahí una laguna. Su voz aún se quiebra al recordar el sufrimiento de su amiga hace 10 años. Incluso olvidó el discurso que dio en el velorio de su mejor amiga. Pero ella no dejó de luchar para que más mujeres no sufran y no sean violadas o abusadas, como le pasó a Karina. En 2018, tras tipificar el feminicidio, Ecuador aprobó la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Un año después, el entonces presidente Lenín Moreno creó un bono para niños y adolescentes que quedaron huérfanos a causa de feminicidios. Y que son muchos en ese país, como en todos los países, ¿verdad? Pero mientras muchos luchaban en nombre de Karina contra la violencia de género, la opinión pública ya había elegido a su culpable número 1 en ese caso, y era David. De acuerdo con lo presentado en una tesis de maestría criminal del jurista Joe Paul Ocana Merino, quien más tarde se convirtió en defensor de David, hubo una campaña de ataques en redes sociales y medios contra los involucrados. Parte de la sociedad ya consideraba culpable a David sin conocer pruebas ni detalles del caso. Estaban culpando al joven principalmente por su apariencia y su estilo de vida. O sea, David encajaba en el estereotipo de criminal, de miembro de pandillas. ¿Recuerdan que cuando les presenté a David al principio del episodio, dije que eso tendría sentido después, durante la repercusión del caso? Pues sí, de alguna manera los objetivos se dirigieron hacia él, por lo que era, ¿no? Aparentemente. Claro que todo esto se corroboró por el hecho de que él estuvo con esos jóvenes la noche de esa fiesta, estuvo en el carro, pero como vamos a ver a partir de ahora, todo es tan complejo, todo está tan enredado, parece que uno le echa la culpa al otro y realmente queda una cortina de humo, una penumbra, así, en los detalles. En los pormenores de este caso, miren, durante la prisión preventiva de los involucrados, la mamá de David falleció de cáncer. Mientras tanto, los acusados iban cambiando sus versiones. En una de sus declaraciones, Manuel afirmó que fue David quien dijo: ¿cómo llegar allá a Llanotico, ese lugar alejado, allá en medio del monte? Más tarde, Manuel acusó directamente a David de ser el autor material e intelectual del crimen. Él destacó que al salir de la fiesta, Nicolás pidió llevar a la gente a su casa y todos subieron a su vehículo. Primero fue Cecilia, que fue dejada, después Nicolás. Mientras iba a casa de Karina, les dijo a los jóvenes que quería seguir bebiendo. Karina no quiso, se bajó del auto y tomó un taxi. En otro testimonio, sin embargo, afirmó que, después de dejar a Nicolás en su casa, David, que ya había besado a Karina, llevó a todos a un lugar para que pudieran seguir bebiendo. Mientras tanto, David le estaba tocando a Karina. Ellos estaban en el asiento trasero y ella, aunque somnolienta, trataba de impedirlo. Al llegar a ese lugar, la joven despertó y salió del vehículo. David la siguió. Manuel y José, los buenos amiguitos, no salieron hasta que escucharon algunos gritos. Entonces, fueron a ver qué estaba pasando. Cuando se acercaron, escucharon a David insultando a Karina. Al notar lo que ocurría, volvieron al vehículo mientras escuchaban a Karina suplicar por su vida. Así Manuel dijo que regresó ahí para ver qué estaba pasando. Y la joven estaba en el suelo, llorando. Y David le pidió que la matara. O sea, David le pidió a Manuel. Todos están implicados ahí, ¿cierto? Él, entonces, se acercó a Karina como aceptando la propuesta de David, que estaba bastante ebrio. ¿Se acuerdan, verdad? Miren cómo las historias son totalmente fantasiosas. Entonces él le susurró a Karina: finge que estás muerta, ¿ok? Entonces él le pidió a Karina que fingiera, ¿no?
Pero David, dándose cuenta de esa farsa, empezó a asfixiar a la niña. Luego le pegó en la cabeza con una piedra. José Sevilla, que iba en el coche, intentó minimizar su implicación diciendo que estaba muy borracho. Pero después, él también cambió su versión y dijo que tuvo relaciones consensuadas con Karina durante la fiesta en el departamento. Gente, así es todo. Muy confuso, pero obvio, ¿no? Está claro que Manuel y José, según yo entiendo, lo que fue aclarado y divulgado por el caso. Ellos abusaron y empezaron a fantasear versiones de que había sido consensuado, etcétera y tal. Empezaron a echarle la culpa a David, que tal vez realmente se había quedado con Karina ahí en la fiesta, ¿no? Podría haber material genético ahí. ¿Pero será? En otra de sus versiones, de las muchas que esos dos contaron en el proceso, José dijo que él y Karina consumieron alcohol y marihuana y que vio a Karina besando a David antes de salir de la fiesta. Luego, todos se fueron en el auto de Manuel y primero dejaron a Cecilia y Nicolás en sus casas. En eso todos coinciden, ¿no? Cecilia y Nicolás parecen haber sido los primeros en ser dejados. Y que él vio entonces cuando David y Karina se quedaron solos en el asiento trasero y David habría empezado a tocar a Karina. Y ella empezó a quejarse de ese abuso. David se habría irritado y dijo lo siguiente: «Vas a ver lo que te pasa por ser puta». Entonces se dirigieron a un lugar abandonado. En el camino, Karina se quedó dormida. En el lugar apartado, David le dijo a Karina que bajara. José y Manuel se quedaron en el coche hasta que, al escuchar gritos, bajaron y vieron a Karina en el suelo mientras David le gritaba: «Esto es lo que te pasa, puta». Y David y Manuel decidieron matar a Karina. José dijo que fue al coche y esperó. No vio lo que pasó después, pero recuerda a Manuel llegar con una piedra ensangrentada. Después los tres salieron rápido, se empujan de un lado a otro. Son muy amigos, ¿no? Todos buscan salvarse, ¿no? Bueno, esa fue una de las innumerables versiones que José Sevilla dio, aclarando para la policía. Sin embargo, algunas mujeres conocidas de la obra testificaron sobre su mala reputación de José, quien al parecer estaba implicado con drogas, armas y era conocido por embriagar y abusar de mujeres. Por su parte, David confesó que su primera declaración fue hecha bajo amenaza y por eso la apoyó, y lo que relataron los otros dos involucrados. En la primera versión, David dijo que todos entraron en el vehículo de Manuel. Como todos, Cecilia y Nicolás se quedaron en casa primero. Después se quedó dormido por la borrachera y despertó al ver a Karina enojada llamando un taxi. En su versión posterior, resaltó que fue él quien les pidió a los amigos que se fueran, porque necesitaba levantarse temprano. Y solo recuerda cuando dejaron a Cecilia en su casa y después lo dejaron a él en la suya. Al día siguiente, estaba con su mamá en el hospital, y fue Manuel quien le dijo lo que debía decir en la declaración, porque no se acordaba de lo que realmente había pasado. También agregó que nunca tuvo una relación amorosa con la víctima, pero se contradijo al relatar que solo recordaba cuando dejaron a Cecilia y después dijo que no se acordaba de cuándo la dejaron, porque estuvo dormido todo el tiempo. Así es, amigos, David realmente se enredó, ¿verdad? Él como que se enredó en sus propios testimonios. Aquí nos da espacio para pensar así. ¿Será que él solo tenía miedo de ser implicado en el caso? Realmente no le pasó nada, solo se estaba enredando para intentar escapar y se involucraba cada vez más en el caso. ¿O realmente tuvo participación activa en esa atrocidad que le hicieron a Karina? ¿Será que fue solo José Manuel? Todo es complejo, ¿no? Uno culpando al otro. Así que los policías debían intentar entender lo que pasó. Por orden de la fiscalía se hizo una redada en la casa de los involucrados. La operación recuperó sábanas, almohadas, zapatos y ropa, luego analizados. El 8 de marzo de 2013, la Fiscalía y peritos en criminalística realizaron una nueva inspección en la escena del crimen. En resumen, amigos, las autoridades comenzaron a hacer todo correctamente. ¿Cómo debe hacerse una investigación? El fiscal Vicente Reynoso compartió sus sospechas sobre lo que había sucedido. Según él, la joven enfrentó a los 3 hombres, uno de ellos especialista en artes marciales, y que ella no tuvo la menor oportunidad de defenderse. Vicente Reynoso, por otro lado, nunca dejó de demostrar que acusaba a David más por su apariencia física que por las pruebas encontradas en su contra. Y aquí, amigos, este es un talón de Aquiles de esta investigación, ¿verdad? El propio responsable de la investigación hacía una
Comportarse de esa manera como que deja una mancha en todo este proceso, ¿no? Pero muy bien. El Ministerio Público y los agentes de criminalística, acompañados de los 5 investigados y sus respectivos abogados, realizaron una reconstrucción del caso, con descripciones detalladas de las últimas 8 horas de vida de Karina. Después, en una nueva inspección, allá en Llanotico, descubrieron una piedra con manchas rojizas que era la sangre de Karina. Los resultados de los análisis genéticos confirmaron que tanto la piedra como las muestras en el carro de Manuel correspondían al ácido desoxirribonucleico de Karina. Entonces, las autoridades concluyeron que David, Manuel y José eran los principales involucrados, de hecho. En la operación policial de búsqueda de pruebas, el equipo concluyó que Manuel y José tenían suciedad del lugar del hallazgo del cuerpo, en sus zapatos, y que su ropa mostraba ácido desoxirribonucleico correspondiente al de Karina. Y por si fuera poco, la memoria del teléfono de la joven estaba dentro de la cartera de Manuel. Sin embargo, no se hallaron esas evidencias en la ropa ni los zapatos de David, pero la fiscalía especuló que él pudo haber limpiado toda la ropa y los zapatos para borrar cualquier rastro incriminatorio. Las investigaciones continuaron hasta que, a finales de junio, el juez Raúl Martínez recibió la acusación de la Procuraduría. David, Manuel y José fueron acusados. Cecilia y Nicolás fueron liberados al ser descartados. En septiembre de 2013, en la primera audiencia, la Fiscalía citó a 32 testigos, principalmente policías y especialistas del caso. Entonces, el 3 de octubre de ese mismo año, finalmente el proceso judicial tuvo su tan esperada sentencia. Se concluyó que una de las tantas versiones presentadas por Manuel, y mira que él dio como 6 versiones diferentes, era la más verdadera o la más cercana a la verdad. Al menos, David fue clasificado como autor material del crimen, mientras que Manuel y José fueron considerados coautores y cómplices, respectivamente. Durante las audiencias, Manuel fue descrito como un individuo con complejos de inferioridad, sumiso, colaborador y dependiente, con comportamientos de desprecio y resentimiento hacia las mujeres. Especialistas concluyeron que José, además de la propensión a la violencia, exhibía rasgos psicopáticos, no tenía principios y tenía actitudes de odio hacia las mujeres. En cuanto a David, no se detectó ninguna señal de rechazo ni discriminación hacia el sexo femenino, aunque se identificaron rasgos de personalidad narcisista y paranoica. Pero, como ya dije al principio, este es un caso lleno de interrogantes. Mira esto. La defensa de David siempre sostuvo que ni siquiera se probó que él estuvo en la escena del crimen. Solo tenían los testimonios de los otros 2 involucrados. Que, seamos honestos, cambiaban de versión a cada rato y realmente parece que estaban en complicidad para poner a David en la escena, ¿no? Pero de nada sirvieron los argumentos de la defensa. Después de largas semanas de juicio, el 8 de octubre de 2013, Giovanni David Piñabueno, Manuel Gustavo Salazar Gómez y José Antonio Sevilla Freire fueron condenados a la pena máxima de 25 años de prisión por el crimen contra Karina del Pozo, sin derecho a modificación, sin ninguna circunstancia atenuante, debido a la conmoción social que causó este crimen. De la misma manera, cada uno de ellos fue condenado a pagar una compensación económica a la familia de la víctima. Mientras escuchaban la sentencia, el único que lloró fue David. Los otros mostraron una frialdad aterradora. David, amigos, jamás antes tuve problemas con la justicia o la ley. Todo empeoró para él cuando fue agredido físicamente y sufrió abuso en prisión. Pero David entendió que llorar ahí no iba a servir de nada, así que empezó a estudiar, estudió mucho. David y su abogado, Joe Paul Ocanja Merino, comenzaron una lucha incansable para probar su inocencia. El primer recurso fue rechazado en enero de 2014, ya que fue considerado extemporáneo. O sea, presentaron el recurso fuera del plazo, ¿ok? Mientras tanto, la familia de Karina seguía luchando por todas las mujeres ecuatorianas. Junto con varias organizaciones de defensa de las mujeres, en agosto de 2014, la muerte de Karina adquirió un significado. Obviamente nada va a terminar con el dolor, pero eso empezó a aliviarlo y a darle un propósito a todo este caos. Pues finalmente Ecuador criminalizó el feminicidio en su amplio Código Penal Orgánico con penas implícitas de 22 a 26 años de prisión. La muerte de Karina cambió la difícil situación de las mujeres en ese país. Mientras Ecuador evolucionaba judicial y moralmente, David se dedicaba a su libertad. Estudió Derecho y buscaba en todo momento la justicia. En marzo de 2017,
presentaron el primer recurso de revisión, alegando que él había sido condenado con base en documentos, testigos falsos o informes de peritos maliciosos o engañosos. Un año después, el Tribunal Nacional de Justicia no admitió ese recurso, pero ellos no se rindieron. David y su abogado insistieron en la solicitud de revisión. El 14 de enero de 2019, David acudió al Tribunal Constitucional y presentó una acción de protección extraordinaria tras la negativa judicial, pues era su segunda solicitud de revisión. En sus argumentos, indicaron que el Tribunal Nacional violó sus derechos constitucionales a la protección judicial efectiva. El caso fue entonces revisado por el juez Agustín Grijalva, quien, el 16 de junio de 2021, declaró que sí, realmente hubo violación de los derechos de David y por eso, en consecuencia, aceptó la acción extraordinaria de protección. Después de la decisión, la negativa del Tribunal Nacional quedó sin efecto y ahora le correspondía a su tribunal, el tribunal de ese juez, juzgar el recurso de revisión. En esa ocasión, el abogado de David dijo que presentaría 13 nuevas pruebas, lo que significaba que solicitaría la inclusión de estudios realizados por nuevos especialistas en genética, investigación criminal, tecnología y psicología criminal. Durante ese tiempo, David obtuvo su título de Derecho y trabajó en el comedor de la penitenciaría, pero su dedicación, su decisión de no rendirse, en fin, dieron frutos. El 23 de mayo de 2023 se realizó una audiencia y después de haber cumplido 10 años y 3 meses de prisión, se determinó que podría ser liberado de la cárcel mediante un acuerdo de preliberación, con algunas condiciones que debía cumplir. Entre ellas, acudir ocasionalmente a instancias judiciales y entregar informes psicológicos periódicos. Pero entonces, amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿David ayudó en este crimen? ¿Participó? ¿Fue el autor? ¿Fue un crimen completamente salvaje, traicionero? ¿Será que realmente él está implicado en todos estos hechos? Déjenme su opinión en los comentarios. Aún no termina, ¿ok? La vida de Karina fue muy corta y le fue arrebatada de una forma cobarde, abrupta. Pero su partida significó la inclusión del feminicidio en la legislación ecuatoriana y un profundo debate sobre el tema. El caso de Karina del Pozo es debatido y seguirá así por muchos, muchos años. No solo en los medios académicos, sino también por las acciones dudosas de la justicia en las calles y hogares de los ecuatorianos, pues generó una enorme repercusión social, dio voz a aquellas que antes no tenían ni a quién pedir ayuda. Por eso, aunque fue muy triste e impactante, la muerte de Karina realmente, ¿verdad?, despertó un propósito ahí en los ciudadanos de Ecuador. De algún modo su muerte no fue en vano, ¿no? Si lo pensamos así, porque ella generó toda esa conmoción y una nueva ley que pretende aliviar todo el sufrimiento de las mujeres y castigar severamente a esos cobardes que cometen feminicidios está ahí, en vigor hasta el día de hoy. Pero quiero saber su opinión sobre todo esto que les conté, considerando todo lo relatado y los testimonios. Parece que hay algo raro aquí, ¿no? Usen los comentarios como espacio terapéutico. Este fue el episodio de hoy. Gracias por acompañarme, un beso y hasta el próximo episodio.